Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Iniciamos con la unidad 1, la unidad de movimiento oscilatorio. Y vamos a ir recordando algunas cositas que ya debíamos saber y otras cositas, bueno, van a ser cositas nuevas, ¿no? Bueno. Cuando hablamos de un movimiento oscilatorio, pues inevitablemente primero debemos hablar de lo que es una oscilación. ¿Listo? Cuando hablamos de oscilación hacemos referencia primero a un movimiento periódico. ¿Qué quiere decir que sea un movimiento periódico? Bueno, el movimiento periódico es un movimiento que es repetitivo, ¿no? Movimiento periódico repetitivo de un cuerpo, obviamente, en torno a un punto fijo. En torno a un punto fijo. ¿Listo? Bueno. Matemáticamente, ¿cómo se describe un movimiento o una función que sea periódica? ¿Por qué? Porque si el movimiento es una oscilación y es periódico, pues obviamente lo debemos representar mediante una función periódica. Entonces, ¿cómo se representa esto matemáticamente? Entonces, allá en nuestros cálculos nos enseñan a representar lo que es un movimiento periódico. ¿Sí? Matemáticamente, una función matemática es periódica y f de t es igual a f de t más tau, ¿no? ¿Qué quiere decir esta ecuacioncita que tenemos aquí? Eso quiere decir que la imagen de una función, ¿cierto? Digamos, la imagen de la función en un tiempo, digamos, el tiempo que es igual a 2 segundos, se repite cada cierto periodo, cada cierto tiempo. ¿Sí? De allí que hablemos del movimiento periódico y que, digamos, la primera variable importante que deberíamos definir es el periodo. Cuando hablamos de periodos, recordamos allá en nuestro curso de mecánica, sabemos que primero que todo el periodo es un tiempo. Y es el tiempo necesario, en nuestro caso, para realizar una oscilación o un ciclo. En mecánica nos hablaban de ciclos, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro caso, es una oscilación o ciclo. Este periodo, allá en nuestro curso inicial de mecánica, lo representábamos con la letra griega tau, ¿cierto? Era como una T aquí churquita, la letra griega tau. Y bueno, sabemos que en el sistema internacional sus unidades serán los segundos, ¿no? Entonces hablamos de ciclos o de oscilaciones, ¿no? Más adelante vamos a ver un poquito más en detalle qué es un ciclo, bueno, qué es una oscilación. Entonces, siempre que hablamos de un movimiento periódico, hablamos de un movimiento que se repite, ¿cierto? Y que se repite cada cierto tiempo, cada cierto periodo. Lo representamos con una función matemática de este estilo. También algunos de los conceptos importantes que debemos recordar, tenemos lo que es la frecuencia, ¿cierto? Pues la frecuencia también se relaciona mucho con el periodo. Recordemos que la frecuencia era el número de ciclos o de oscilaciones en nuestro caso. Número de ciclos por unidad de tiempo o por segundo, ¿no? Número de ciclos por unidad de tiempo o por segundo. Esta frecuencia, también llamada frecuencia temporal, vamos a llamarla frecuencia temporal o frecuencia sencillamente, la representamos con la letra F minúscula, ¿cierto? Y sus unidades son los hertz. Las unidades serían 1 sobre segundo, lo que equivale a segundos a la menos 1. Y nosotros lo llamamos hertz. ¿Claro? Había una relación estricta entre estas dos cantidades. ¿Cuál es la relación que hay entre periodo y frecuencia? Recuerden ustedes. ¿Cuál es la relación? El periodo es la inversa de la frecuencia, profe.
El periodo es el inverso de la frecuencia, listo, correcto, ¿no? Entonces tenemos que el periodo tau, o T mayúscula, es igual a 1 sobre la frecuencia, o que la frecuencia es 1 sobre el periodo, ¿no? Entonces son inversas. También nos damos cuenta de que son inversas por las unidades, ¿no? Mientras que una tiene unidades de segundo, la otra tendrá unidades de 1 sobre segundos. Por lo tanto, pues son inversas. ¿Listo? Bueno. También aparece otra cantidad importante. La llamamos frecuencia angular. Frecuencia angular. La frecuencia angular hace referencia a una velocidad, es como una rapidez. Cuando hablamos de frecuencia angular, hablamos de la rapidez para realizar un ciclo. O una oscilación, ¿no? Una oscilación o ciclo. Claro. Si hablamos del movimiento circular, digamos, recordando el movimiento circular que vemos en mecánica, ¿cierto? Si hablamos del movimiento circular, vemos una partícula que esté en un movimiento circular uniforme, ¿cierto? Estará recorriendo, bueno, una trayectoria circular, obviamente. Si nosotros queremos medir su frecuencia angular o su rapidez angular, esta rapidez angular la representábamos con la letra griega omega, ponerle aquí entre paréntesis, omega. Y pues haciendo referencia a que es una rapidez o una velocidad, pues sería igual a la distancia sobre el tiempo, ¿no? Si hablamos de un movimiento circular, la distancia sería todo un círculo, ¿cierto? Que si lo medimos en radianes, pues esto equivale a 2pi, ¿no es cierto? 2pi radianes. Entonces la distancia sería 2pi. Y el tiempo necesario para realizar esa oscilación, pues sería un periodo, ¿no? Porque hablamos de una sola oscilación. Un periodo. Entonces, omega sería igual a 2pi sobre el periodo. Asimismo, pues también podemos expresar a omega como 2pi por frecuencia. Teniendo en cuenta que pues el periodo, ¿cierto?, es el inverso de la frecuencia. Podemos, digamos, encerrar esas ecuacioncitas ahí porque son como importantes, ¿no? Vamos a encerrarlas a ambas. Estamos recordando, ¿no? Hasta ahora solamente estamos recordando algunos conceptos importantes, ¿no? Bueno, estas tres variables que acabamos de mencionar, me refiero al periodo, a la frecuencia temporal y a la frecuencia angular, son las variables fundamentales de todo movimiento, que sea repetitivo o que sea periódico, ¿sí? Algunos ejemplos, vamos a enunciar algunos ejemplos de movimientos periódicos. Ejemplos de movimientos periódicos. ¿Cuáles tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, el movimiento circular uniforme, que ahora habíamos nombrado. Movimiento circular uniforme. ¿Qué otro movimiento que sea periódico conocemos? El péndulo simple. Aunque el péndulo simple se comporta de forma periódica bajo ciertas condiciones. Vamos a colocar que requiere de ciertas condiciones. Al igual que el sistema masa-resorte. Sistema masa-resorte. También es un movimiento periódico bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Ahora, siempre que los movimientos sean periódicos, y esto es importante, lo voy a colocar aquí entre comillas, para que estos movimientos sean periódicos, estas tres variables fundamentales, que son el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular, deben ser constantes. Entonces, periodo, frecuencia y frecuencia angular constantes. Deben ser constantes. Si no son constantes, el movimiento no es periódico. ¿Por qué? Porque obviamente, bueno, si el periodo no es constante, ¿qué quiere decir?
Pues que, digamos, esta partícula que está en un movimiento circular, ¿cierto? Realiza un giro en cierto tiempo, el siguiente giro lo realiza en un tiempo diferente, el siguiente en un tiempo diferente, por lo tanto no es un movimiento repetitivo, ¿cierto? No es periódico. ¿Por qué? Porque la imagen de la función no se va a repetir cada cierto tiempo. ¿Sí? Entonces deben ser constantes para que el movimiento sea considerado un movimiento periódico. Ahí lo encerramos para tenerlo presente. ¿Cierto? Ahora, siempre que hablamos de un movimiento periódico, debemos hablar de un movimiento muy específico, que es el movimiento armónico simple. Vamos a colocar un titulito aquí que diga movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. ¿Listo? Bueno, ¿qué es un movimiento armónico simple? Eh, vamos a hablar primero de forma general. Poner aquí como un puntico. ¿Sí? Todo movimiento tiene una ecuación característica. Denominada pues la ecuación del movimiento, ¿no? Esta ecuación por lo general es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir que sea diferencial? Bueno, que está en términos de derivadas, ¿no? Por ejemplo, conocemos la ecuación del movimiento en caída libre, ¿cierto? Usted ve la ecuación de un movimiento en caída libre y sabe que es efectivamente la ecuación de un movimiento en caída libre. ¿Sí? Asimismo, si usted ve las ecuaciones de un movimiento circular, también sabe que es un movimiento circular, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un movimiento armónico simple? Es un movimiento que tiene cierta ecuación característica. Vamos a escribirla. ¿Sí? Es una ecuación diferencial. Dice derivada segunda respecto a x de t dos veces más omega al cuadrado por x igual a 0. ¿Sí? Esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación de un movimiento armónico simple. Vamos a escribirla o vamos a enunciarla. Ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. Bueno, no es una ecuación de nada rara, ¿no? Si nosotros nos ponemos a mirar la derivada segunda, recordemos la derivada segunda temporal de la posición, es la aceleración, ¿cierto? Entonces aquí lo que tendríamos es aceleración. Aceleración más velocidad angular al cuadrado por posición es igual a 0, ¿no es cierto? Es la misma ecuación, ¿sí? Como para hacerla un poquito más entendible. ¿Sí? Es la misma ecuación, esta ecuación es la misma ecuación de arriba. ¿Sí? Pues si nos damos cuenta, pues es una ecuación en la cual la aceleración, podemos despejarla más bien aquí, vamos a despejarla. Vamos a dejar al otro lado menos omega al cuadrado por x. Vamos a dejarla así. Entonces, esta ecuación nos está diciendo que un movimiento armónico simple, muchachos, el micrófono por favor, tengámoslo apagado. Entonces, nos está diciendo que un movimiento armónico simple es un movimiento en el cual la aceleración va en dirección opuesta al desplazamiento, en dirección opuesta por este lado, ¿no? Entonces podemos escribir ahí como entre comillitas. ¿Sí? Un movimiento armónico simple es un movimiento periódico donde la aceleración va en dirección opuesta al desplazamiento.
Eso es lo que nos dice la ecuación diferencial. Obviamente un movimiento armónico simple pues, va a tener muchísimas más variables involucradas, ¿sí? Pero podemos decir que podemos identificarlo con esa propiedad, ¿no? Es un movimiento en el cual la aceleración va en dirección opuesta al desplazamiento. Lo vemos aquí en la ecuación, ¿cierto? Bueno, esta ecuación de aquí es una ecuación diferencial. ¿Por qué es diferencial? Bueno, porque tiene derivadas, ¿no? Los que ya vieron ecuaciones diferenciales, pues la logran identificar por esto, ¿no es cierto? Tiene un grado y tiene un orden. ¿Sí? El orden nos lo indica la derivada de orden superior, en este caso es de segundo orden, y de primer grado porque la x está elevado a la 1, ¿cierto? Es una ecuación de segundo orden, de primer grado, y además es una ecuación homogénea, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿cómo sabemos que un movimiento es armónico simple? Bueno, entonces, por ejemplo, tomemos de ejemplo uno de los que están aquí. Vamos a tomar como ejemplo el péndulo simple. El péndulo simple se puede considerar como un movimiento periódico bajo ciertas condiciones, al igual que el sistema más resorte. Entonces, ¿qué sucede? Que yo le hago un análisis a este sistema mediante la segunda ley de Newton, que digamos es la ley más conocida por nosotros. Entonces, le aplico la segunda ley de Newton al sistema masa resorte. Voy a obtener una ecuación. Si esa ecuación es igual a esta, o similar a esta, ¿cierto? Porque recuerden que este omega es una constante, ¿no? Es una constante, eso lo tenemos acá. Si la ecuación es similar a esta, ¿cierto? Similar me refiero a que debe tener la aceleración en dirección opuesta al desplazamiento, ¿cierto? Omega pues será constante. Entonces, si la ecuación que obtenemos del sistema masa resorte o del péndulo simple es similar a esta, entonces decimos que ese sistema masa resorte o que ese péndulo es un movimiento armónico simple. ¿Cierto? Si analizo cualquier otro movimiento, digamos las manecillas de un reloj, ¿cierto? Analizo ese movimiento, le aplico segunda ley de Newton o segunda ley de Newton rotacional, según sea el caso, ¿cierto? Y luego de aplicar esa ecuación, obtengo una ecuación similar a esta. ¿Qué digo entonces? Que el movimiento de ese reloj sería un movimiento armónico simple, ¿sí? En pocas palabras, todo movimiento que al analizarlo, al aplicarle la segunda ley de Newton, obtengamos una ecuación similar a esta o a esta, dicho movimiento será considerado un movimiento armónico simple. ¿Listo? Ahora, esta ecuación que está aquí es indispensable, ¿sí? Porque la mayoría de movimientos que vamos a ver a continuación van a ser movimientos armónicos simples. Entonces, esta ecuación hay que solucionarla. Vamos a colocar por aquí, solucionando esa ecuación. Solucionando la ecuación. Entonces, resulta que esta ecuación ustedes la van a resolver en su curso de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Algunos no han visto ecuaciones diferenciales, entonces no voy a entrar en el detalle de cómo se soluciona para de pronto no dejarlos perdidos, ¿sí? Pero lo voy a dejar de tarea. La tarea va a ser buscar o solucionar la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple, ¿cierto? Esta ecuación que está aquí. La solución es muy sencilla realmente, ¿no? No lo voy a hacer aquí porque, bueno, no nos compete la solución matemática de esta ecuación. Lo que sí nos interesa es la solución final, ¿cierto? Entonces, esta ecuación que tenemos aquí va a tener como solución una función x, ¿cierto? Que esta es la variable que está involucrada, que depende del tiempo. Entonces, la solución que vamos a obtener es una función x de t. Y es igual a una amplitud que llamamos a por el seno o coseno, puede ser también coseno, de omega t más phi. Esta es la solución de la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Es la solución que nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante. También se llama o la denominamos función de posición. Función de posición. Ahora más adelante vamos a ver por qué se le denomina función de posición. Esta va a ser la función de posición. ¿Vale? Identifiquemos variables de esa ecuación. ¿Listo? A ya dijimos, se conoce como amplitud. Ahora más adelante vamos a ver qué es la amplitud. Por lo general esa amplitud se mide en metros, ¿sí? En una distancia. Quiere decir que esa amplitud es una distancia.
Omega ya sabemos quién es. Omega es la frecuencia angular. Entonces, si tenemos un movimiento que es periódico, sea el que sea, porque todavía no hemos visto cuál ninguno, sea el que sea, esta frecuencia angular, ¿qué es? Es la rapidez con la que se lleva a cabo un ciclo o una oscilación. ¿Listo? T va a ser el tiempo. T va a ser el tiempo. Y phi se conoce como fase inicial. A medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir viendo cómo se calcula esa fase inicial, cómo se calculan las otras variables. Muchachos, preguntas hasta aquí. ¿Todo claro? Bueno, hasta el momento no hemos indagado mucho, estamos recordando algunas cositas y vamos colocando ahí otras cositas nuevas. Muchachos, les doy un par de minutos para que copien los que están copiando y ya continuamos. ¿Listo? Aprender como con el profesor Juan David, corriendo. Ah, yo no lo estoy afanando, ustedes vayan copiando. No, es que yo tuve clase con él y con él es corriendo. Él es rápido, entonces toca de una. Bueno, ¿los demás ya terminaron de copiar, muchachos? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. ¿Listo? Pero no le olvide la tareita, ¿no? Mirar cómo se soluciona la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, esta de aquí. Los que ya vieron ecuaciones, pues bueno, consultar cómo lo hicieron. Los que no han visto ecuaciones, pues bueno, tratar de entender esa solución, ¿no? Cualquier cosita, pues me preguntan en asesoría. Voy a pasar aquí página. Entonces, habíamos nombrado algunos ejemplos de movimientos que podían llegar a ser periódicos bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Vamos a analizar cada uno de ellos. Vamos a analizar mirando lo que es el sistema masa-resorte. Sistema masa-resorte. Bueno, vamos a insertar aquí una imagencita. Un momento. Pues bueno, aquí tenemos un sistema masa-resorte. ¿Qué es un sistema masa-resorte? Pues bueno, como su nombre lo dice, es un sistema conformado por una masa y un resorte, ¿no? Así tan sencillo como suena, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar considerando una masa M. Considerando una masa M atada a un resorte de constante elástica K. ¿Listo? Recuérdenme las unidades de la constante elástica. Ustedes que ya vieron mecánica. Unidades de la constante elástica. ¿Nadie? Bueno, newton sobre metro, ¿no? Vamos recordando ahí cositas, pilas. Listo, entonces ahí tenemos nuestro sistema masa-resorte, ¿no? Entonces aquí tenemos la masa M. De hecho, vamos a resaltar esa M que casi no se nota. La masa M y la constante elástica del resorte, que es K. Listo. Ese es nuestro sistema masa-resorte. Vamos a analizarlo. Como habíamos dicho, tenemos que aplicarle la segunda ley de Newton, hacerle un análisis y encontrar la ecuación del movimiento de esta masa. ¿Sí? Si la ecuación del movimiento se parece a la que escribimos en la diapositiva anterior, pues el movimiento es un movimiento armónico simple, ¿no? De lo contrario, pues no lo es. Entonces, inicialmente, sin que el sistema se mueva, aquí en reposo, ¿cierto? La masa se encontrará en una posición, voy a ponerlo con otro color. La masa se encontrará en esta posición, que si hablamos de que esto está en el eje X, aquí el eje X, vemos que este está en el eje X, pues esta sería la posición X igual a 0. ¿Sí? Es la posición X igual a 0 del sistema, también conocida como posición de equilibrio. Posición de equilibrio. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué sucede si yo tomo la masa, ¿verdad? Y la desplazo a una distancia?
¿Cuánta distancia? Vamos a suponer que la desplazamos hasta aquí, hasta el extremo, hasta una posición x igual a A. Habíamos dicho que A era la amplitud del movimiento. ¿Perdón? En la diapositiva anterior. Es la amplitud del movimiento. Dijimos que se medía en metros. ¿Y qué representa esta amplitud? Pues va a representar el máximo desplazamiento de la masa. ¿Verdad? Entonces, en este caso, esta es la amplitud del movimiento. Está dada en metros, ya lo habíamos dicho. ¿Verdad? Entonces, tengo la masa ahora aquí en esta posición. ¿Qué sucede si la suelto? Si la suelto, pues esta masa se va a ver jalada por la acción de este resorte, obviamente. ¿Verdad? Y como se va a ver jalada por el resorte, va a pasar por la posición de equilibrio, ¿verdad? Y el resorte va a seguir jalándola. ¿Hasta qué posición? Hasta que lleguemos a una posición x igual a menos a, ¿cierto? X igual a menos a. Cuando la partícula llegue a x igual a menos a, ¿cierto? Aquí la masa está en x igual a menos a, el resorte ahora le va a ejercer una fuerza a la derecha, impulsándola para que nuevamente pase por la posición de equilibrio y nuevamente llegue a la posición A, ¿cierto? En pocas palabras, la masa va a estar oscilando de esta forma, ¿cierto? Ahí podemos ver la imagen. Entonces, la masa va a estar oscilando de esta forma. Habíamos dicho que el movimiento es periódico bajo ciertas condiciones, ¿cierto? ¿Qué condiciones deberíamos tener en cuenta para que esto se cumpla? Primero que todo, no puede haber fricción, ¿cierto? Si la partícula roza con la superficie, va a perder energía y por tanto no va a poder estar oscilando entre A y menos A. ¿Sí? Pues digamos que la primera condición importante es que no debe haber fricción en el sistema debe ser netamente conservativo y la energía del sistema se debe conservar. ¿Sí? Segundo, el resorte que utilicemos no se puede deformar, es decir, yo no puedo estirar ese resorte más allá del régimen elástico de ese resorte. ¿Por qué? Porque si yo deformo permanentemente el resorte, no va a permitir que el movimiento se dé, ¿cierto? Y tampoco vamos a considerar la masa de ese resorte, va a ser un resorte ligero. Entonces, de momento, dado que el resorte es ligero, pues no va a interferir en el movimiento que estamos observando, ¿no? El movimiento va a ser un movimiento periódico, como lo vemos aquí, de izquierda a derecha, entre A y menos A, pasando por el punto cero. ¿Sí? Bueno. Entonces podemos escribir aquí las condiciones, ¿cierto? ¿Bajo qué condiciones se está dando este movimiento? Condiciones necesarias, vamos a colocarle. Son necesarias para que el movimiento sea periódico. ¿Cuáles tenemos? La primera. Debe ser un sistema conservativo. Es decir, no puede haber pérdida de energía, ¿cierto? En pocas palabras, no hay fricción. Ni con el aire, ni con la superficie. Segunda condición. El resorte debe ser ligero. Ya habíamos dicho que el resorte no va a interferir en nuestros cálculos, ¿no? Es un resorte ligero. Y como tercera, también para el resorte no se puede deformar, ¿no? No se deforma. Siempre va a estar en un régimen elástico activo, ¿no? Lineal. No se va a deformar. Listo. Entonces, esas serían las condiciones necesarias para que el sistema se vuelva periódico. ¿Sí? También dijimos que para cada uno de estos sistemas lo que íbamos a hacer era analizarlo mediante la segunda ley de Newton. Entonces, analizando mediante segunda de Newton. Recordemos la segunda ley de Newton. Nos dice que la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? ¿En qué coordenada hay movimiento acá? Pues ya sabemos que la única coordenada en la que hay movimiento es en X, porque esta masa va a estar oscilando de izquierda a derecha. Entonces vamos a sumar solamente fuerzas en X, aceleraciones en X. ¿Qué fuerzas encontraríamos en la coordenada X? Entonces, sabemos que cuando yo desplazo la masa hasta la posición X igual a A, la fuerza que lo obliga a regresar es la fuerza que ejerce el resorte, ¿cierto? Entonces recordemos cuál es la fuerza elástica, la que ejerce un resorte. Fuerza elástica. ¿A qué es igual la fuerza elástica, muchachos? A menos la fuerza. Ah,
Fuerza elástica, que es igual. Igual a Menos K por X. menos K por X, ¿no es cierto? Perfecto. Recordemos acá que K es la constante elástica del resorte y X es el desplazamiento, ¿no? Entonces, esta fuerza que tenemos aquí es una fuerza que va en dirección opuesta al desplazamiento. ¿Cierto? ¿Me explico? Si yo desplazo la masa a la derecha, la fuerza que ejerce el resorte va a ir a la izquierda, ¿no? Caso contrario, si comprimo el resorte a la izquierda, la fuerza va a empujar la masa a la derecha, ¿no? Entonces, por eso ese signo menos que tenemos aquí, porque es una fuerza que va en dirección opuesta al desplazamiento, ¿cierto? Bueno, es la única fuerza que actúa, ¿cierto? Cuando yo desplazo la masa a la derecha, la fuerza que lo trae es la del resorte, lo mismo acá, ¿no? La única fuerza que hay es la fuerza elástica del resorte. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en X, la única fuerza sería menos K por X. Profe, Dígame. también se podría ver de una forma o qué pasaría si la masa se encuentra en el centro de dos resortes. Sí, claro, ahí ya serían sistemas acoplados, ¿no? Si aquí ya hay otro resorte, ¿cierto? Cuando él empieza a oscilar, pues va a ser, digamos, cuando comprimo este resorte se comprime, pues este se estira, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos más adelante. Bueno, entonces, aquí tenemos la aplicación de la segunda ley de Newton. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de igualar esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial porque tiene derivada a cero. ¿Listo? Entonces, esta masa va a pasar a dividir. ¿Listo? Y el término que va a quedar aquí negativo lo vamos a pasar al otro lado positivo. ¿Listo? Entonces, igualemos la ecuación a cero. Nos va a quedar menos K sobre M por X, ¿cierto? La masa pasó a dividir, igual a la derivada segunda de X respecto de T dos veces. Término que está restando o está negativo acá, lo pasa al otro lado, positivo, y me queda igualada a cero, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar derivada segunda de X respecto de T dos veces, más K sobre M por X igual a cero, ¿cierto? Y vamos a comparar esta ecuación que acabamos de obtener con la ecuación que obtuvimos en la diapositiva anterior, ¿cierto? La que enunciamos. Vamos a regresar. Entonces tenemos esta ecuación de acá y tenemos esta ecuación de acá, ¿cierto? La voy a copiar para compararla con la que acabamos de obtener. Entonces copiar y la voy a pegar aquí. ¿Qué podemos observar de esas dos ecuaciones? ¿Qué podemos ver en esas dos ecuaciones? Que ambas están igualadas a cero, profe. Ambas están igualadas a cero. ¿Qué más? Profe, que la velocidad angular sería arriba la constante sobre la masa, en este caso, Que la velocidad angular al cuadrado, ¿cierto? Porque aquí está al cuadrado. al cuadrado sería K sobre M. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir? También podemos decir que entonces el sistema masa-resorte, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones se comporta como un ¿qué? Como un movimiento armónico simple, ¿cierto? Bueno, entonces, comparando, se obtiene entonces lo que nos decía el compañero, ¿no? Se obtiene que la frecuencia angular al cuadrado, ¿no? Si comparamos esas dos ecuaciones, la frecuencia angular al cuadrado sería igual a K sobre M, ¿no? O omega igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Entonces, ya tenemos la frecuencia angular del movimiento. ¿De cuál movimiento? Del movimiento del sistema masa-resorte. ¿Qué unidades tiene esta frecuencia angular? Vamos a regresar a la diapositiva anterior. ¿Aquí qué unidades tendría? Omega. Tendría unidades de radianes sobre segundo, ¿cierto?
Entonces aquí le podemos poner las unidades. Unidades de radianes sobre segundo. Importante, ¿no? Para no confundir de pronto algunas cantidades. Ahora, ya que tengo la frecuencia angular, puedo calcular las otras dos variables fundamentales, que serían el periodo y la frecuencia del sistema. La frecuencia temporal. O frecuencia normal, ¿no? Por lo general la sabemos llamar frecuencia simplemente. El periodo, ¿cómo lo vamos a despejar? Recuerden que omega es igual a 2pi sobre el periodo, lo tenemos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, el periodo va a ser igual a 2pi sobre omega. Es decir, nos queda 2pi dividido entre omega, pero yo lo quiero poner arriba, entonces invertimos, ¿no? M sobre K. ¿Listo? Queda invertido como está aquí, porque yo lo quiero poner arriba multiplicando. Y ya tenemos la ecuación de el periodo. En esta ecuación calculamos el periodo de oscilación de un sistema masa-resorte. ¿Sí? Asimismo, la frecuencia. Entonces recuerden, la frecuencia es el inverso del periodo. Invertimos, ¿cierto? Aquí tengo dos fracciones, porque bueno, esto es como si estuviese dividido entre 1. Invertimos las dos fracciones y nos queda 1 sobre 2pi raíz cuadrada de K sobre N. ¿Cierto? Y ahí tenemos la ecuación de la frecuencia. Entonces ya tenemos las tres variables fundamentales de un sistema periódico. En este caso el sistema periódico es el sistema masa-resorte. Son frecuencia angular, periodo y frecuencia. ¿Listo? Bueno. Ahora, al igual que como enunciamos en la diapositiva anterior, esta ecuación, o esta misma, porque esta es la ecuación del movimiento, esta ecuación de aquí es necesario solucionarla, ¿cierto? Que la solución la van a consultar ustedes, pero ya conocemos cuál es la solución, entonces simplemente vamos a enunciar la solución. Voy a cambiar aquí a color morado. Ahora aquí colocamos solucionando la ecuación diferencial. Ya sabemos que la solución de esa ecuación diferencial es ¿cuál? Es una función de posición, ¿no? Profe, una pregunta. Dígame, En esas ecuaciones, ¿esa masa es la masa de qué? esta masa. Ah, La listo. masa que está oscilando. Profe, y esto una pregunta así como, y la fuerza que está para el lado derecho de la masa, esa fuerza ¿dónde la dejamos? ¿Esta de aquí? No, esa es una fuerza que Sí. digamos fue aplicada externamente para poder desplazar la masa hasta la posición de acá. Pero O esa sea que, fuerza no influye en el movimiento, porque simplemente es una fuerza que produce el desplazamiento y después de que la masa se suelta ya comienza a oscilar debido solamente a la fuerza del resorte. ya. Bueno, entonces sabemos que la solución de esta ecuación de aquí es la función de posición, ¿cierto? X de t igual a seno de omega, que es la frecuencia angular. ¿Cuánto vale? Ecuación de acá, por tiempo, más phi. Aquí voy a colocar el t en rojo. ¿Por qué lo voy a poner en rojo? Porque t es la variable, ¿cierto? Entonces lo voy a poner en rojo para que no se les vaya a confundir, ¿no? Recuerden que t es la variable, es como una función de x, f de x, pero esto no es una f de x, es una f de t. ¿Sí? Entonces la voy a poner ahí en rojito para que no se les vaya a confundir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que siempre que yo trabaje esta función debe quedar en términos del tiempo. El tiempo tiene que estar indicado como si fuese x, ¿cierto? Pero en nuestro caso pues es tiempo. Al ser una función f de t, ¿qué describe esta función de posición? Pues esa función de posición da la posición que lleva la masa, posición de la masa, en cualquier tiempo. ¿Me explico? Yo tengo aquí una masa que está oscilando de izquierda a derecha entre A y menos A, pasando por la posición de equilibrio.
Y supongamos que en un problema me dan una función de posición como esta y me dicen, ¿en qué posición está la masa, esta masa M, después de 2 segundos de iniciar el movimiento? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo sustituir aquí en el tiempo 2 segundos, ¿verdad? Y me va a dar un valor de posición. Esa posición será la posición que tenga la masa cuando te vale 2 segundos. Si es cuando tenga 4 segundos, pues 4 segundos. Y me va a dar una posición diferente. Si es 6 segundos, 6 segundos y me va a dar una posición diferente. En pocas palabras, esta posición, que debe estar entre A y menos A, porque no nos podemos salir de A y menos A, puede ser cualquier valor de aquí, ¿cierto? Puede ser positiva, puede ser negativa. Va a depender de quién, del tiempo. ¿Por qué? Porque si el movimiento inició acá, ¿cierto? Y se demoró 2 segundos en ir hasta aquí, digamos 4 hasta acá, ¿cierto? Si me piden el tiempo en 3 segundos, pues me puede dar negativa, porque sería como por aquí, ¿cierto? Entonces, esta X puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, esta función de acá me da la posición que tiene la masa en cualquier instante de tiempo. Lo único que debo hacer es reemplazar el tiempo y obtendría la posición, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede si yo tomo esa función de posición y la derivo? ¿Qué obtendría? La velocidad. La velocidad, profe. Obtendría una función de velocidad. Muy bien, ¿cierto? Entonces, la velocidad, que también va a depender del tiempo, ¿cómo me queda? Derivemos. Entonces, A es una constante, Derivada. ¿no? Ajá. Es una constante, la dejamos quitica. Derivada del seno. Coseno, profe. Coseno. Entonces nos va quedando coseno de omega por t más phi por la derivada interna. Por W. Por omega. Listo. Perfecto. Aquí tenemos la función de velocidad. ¿Listo? ¿Qué pasa si vuelvo a derivar? Tiene la aceleración. Tendríamos función de aceleración, ¿no? ¿Cómo me queda entonces? Me quedaría aceleración en términos del tiempo igual. Volvemos a derivar. Ahora, derivada del coseno. Menos seno, profe. Menos seno. Listo, entonces nos va quedando ahora negativa. A por omega seno de omega por tiempo más phi. Nuevamente multiplicado por la derivada interna, que sería nuevamente omega. Por lo tanto, omega nos queda ahora al cuadrado, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, aquí se cumple lo que nos decía la definición de un movimiento armónico simple, ¿cierto? Vamos a recorrernos por aquí. La definición de un movimiento armónico simple nos dice que es un movimiento donde la aceleración va en dirección opuesta al desplazamiento, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, aquí la aceleración va negativa, mientras que el desplazamiento va positivo, ¿cierto? Entonces van en direcciones opuestas. En algunos casos, pues esta aceleración será positiva y el desplazamiento será negativo, ¿cierto? Entonces, aquí nos damos cuenta de que efectivamente es un movimiento armónico simple. Estas funciones, la de velocidad y la de aceleración, funcionan igual que la de posición. Es decir, si yo reemplazo cualquier tiempo acá, voy a conocer la velocidad que lleva la masa, ¿cierto? En dicho tiempo. Lo mismo la aceleración, ¿sí? Vamos a tratar de identificar algunas velocidades o aceleraciones que ya tiene el sistema por defecto. Voy a arrastrar esto un poquito más abajo para hacer un espacio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la masa pasa por la posición de equilibrio? Cuando está pasando por aquí. Aquí la velocidad, ¿qué valores tendría? 0, profe. Aquí la velocidad sería máxima. Ah, máxima, sí, señor. Máxima, ¿cierto? Siempre que pase por la posición de equilibrio va a ser máxima. O bueno, vamos a verlo así más de... Vamos a iniciar viendo los extremos, ¿sí? ¿Cuánto vale la velocidad en los extremos?
Ahí sí es igual a 0, profe. 0, ¿no? Entonces, cada vez que la masa llega a un extremo del movimiento, se detiene y comienza a moverse en la otra dirección. Aquí la velocidad es 0, ¿cierto? Y en el centro la velocidad es máxima, ¿cierto? Cuando pasa aquí por la posición de equilibrio va con la máxima rapidez y tan pronto inicia la trayectoria hacia el otro lado, comienza a disminuir, ¿cierto? Hasta que vuelve y se frena y vuelve y cambia de dirección, ¿cierto? Recordar que la velocidad puede ser positiva o negativa. Entonces aquí le vamos a poner más o menos máxima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la masa va moviéndose de derecha a izquierda será negativa, si va de izquierda a derecha será positiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con la aceleración? Aquí como la velocidad es a máxima, la aceleración será 0, ¿no es cierto? Ya no puede acelerar más el cuerpo, aquí ya la aceleración es nula. ¿Qué sucederá en los extremos? La aceleración sería máxima, profe. La aceleración sería máxima, pero ¿será positiva o será negativa? ¿Cómo será acá en el extremo derecho? Positiva. Positiva, ¿Sí? profe. Negativa. Negativa, ¿cierto? Aquí la aceleración es máxima negativa. Y aquí es máxima positiva. Recuerden, el movimiento es armónico simple, ¿por qué? Porque la aceleración va en dirección opuesta del desplazamiento. Entonces, aquí el desplazamiento es positivo. La aceleración es negativa. Aquí el desplazamiento es negativo. La aceleración es positiva. ¿Cierto? Tener eso presente. ¿Cuál sería la velocidad máxima? Vamos a ponerla por aquí abajito. Velocidad máxima. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está la función de velocidad. ¿Sí? Es una función coseno, ¿cierto? ¿Cuál es el valor máximo que puede tener la función coseno? Les pregunto a ustedes. 1. 1, ¿cierto? El coseno, el valor máximo es 1 o menos 1, ¿cierto? 1 o menos 1. ¿cierto? Si yo quiero hallar el valor máximo de la velocidad, siendo esto constante, pues el valor máximo de la velocidad sería el valor máximo de la función coseno, que sería más o menos 1, multiplicado por esto de aquí. ¿Cuánto me da entonces la velocidad máxima? La amplitud amplitud por por la frecuencia angular. Más o menos la amplitud por la frecuencia angular. ¿Cierto? Le dejamos ahí el más o menos, ¿no? Recuerden, positiva si se va moviendo hacia acá, negativa si se va moviendo hacia acá. Ahorita que apliquemos fórmulas, pues vamos a ver cómo funciona, ¿no? De momento estamos sacando las ecuaciones y interpretando el movimiento. Ahora, lo mismo con la aceleración. ¿Cuál sería la aceleración máxima? Lo mismo, ¿no? El valor máximo de la función seno es más o menos 1, ¿cierto? Quiere decir que la aceleración máxima sería más o menos 1 multiplicado por a por omega cuadrado. Entonces sería a por omega cuadrado, más o menos, ¿no? Más o menos. Listo. ¿Qué unidades tenemos entonces? Para la posición, metros, ¿cierto? Metros. Para la velocidad, metros sobre segundo. Ajá, correcto. Y para la aceleración, metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, no confundir esta velocidad de aquí, porque esta velocidad es la velocidad que lleva la partícula en cualquier tiempo. Sería la velocidad que tiene la partícula cuando está por aquí, cuando está por aquí, cuando está por aquí, cuando está por acá, cuando está en cualquier tiempo, ¿cierto? Mientras que esta frecuencia angular, que también es una rapidez, es la rapidez con la que se lleva a cabo todo el ciclo. ¿Sí? Es como una velocidad promedio, por decirlo así. Entonces, no confundirlas. ¿Listo? Copiamos hasta aquí, muchachos. Si hay duditas, me preguntan. Y si no, pues ahorita continuamos. Entonces, vamos copiando hasta ahí. A ver cómo nos va. Vale, pues. Vamos a enumerar estas ecuaciones. Esta le voy a poner la ecuación 1. Ahí está la ecuación 2. Y esta es la ecuación 3. Ahorita más adelante utilizarla. Entonces vamos copiando, muchachos. Cualquier duda me pregunta. Profe, esa velocidad máxima es cuando la partícula pasa por el punto de equilibrio. Sí, correcto.
Listo, profe. ¿Listo? ¿Los demás? ¿Cómo van? Activo, profe. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿No se han dormido? Hágale, sigamos. Bueno, espero que no se hayan dormido por ahí el resto, ¿no? Pasamos página. Y bueno, teníamos las ecuaciones enumeradas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la ecuación 1, esta que tengo aquí, es una ecuación que me permite calcular posición si tengo tiempo. La ecuación 2, velocidad, si tengo tiempo. La ecuación 3, aceleración, si tengo tiempo, ¿no? En pocas palabras, las tres ecuaciones funcionan igual, es decir, funcionan con el tiempo. Si yo no tengo tiempo, no puedo hacer funcionar estas ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de combinarlas. Entonces voy a tratar de combinar la 1 con la 2 de tal manera que yo pueda calcular posición y tengo velocidad. Y vamos a tratar de quitar el tiempo. De igual manera, una ecuación que me permita combinar velocidad y aceleración, quitar el tiempo. O una que me permita combinar posición y aceleración y quitar el tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a combinar esas ecuaciones. Vamos a iniciar combinando 1 y 2. Así como combinamos 1 y 2, combinamos 2 y 3. ¿Listo? Entonces vamos a escribir por aquí, combinando 1 y 2. Combinando 1 y 2. ¿Listo? Entonces las voy a escribir aquí. Tenemos la ecuación 1, que es x de t igual a seno de omega t más phi. Y tenemos la ecuación 2, que es p de t igual a por omega coseno de omega t más phi. Listo, ahí las tenemos, ¿no? La ecuación 1 y la ecuación 2. Las voy a combinar. Primero, ¿qué voy a hacer? Este omega que está aquí multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Voy a bajar aquí del otro lado. Entonces aquí me quedé solo con a coseno. ¿Listo? Simplemente el omega que estaba aquí, lo pasé acá a dividir. ¿Listo? Y ahora voy a elevar las ecuaciones al cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo las elevamos al cuadrado? Pues cuando yo elevo una ecuación al cuadrado, debo elevar ambos lados de la igualdad al cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo me quedaría la primera elevada al cuadrado? Pues me quedaría x al cuadrado, seno al cuadrado. ¿Cierto? ¿Cómo me queda la de abajo? Me quedaría b sobre omega al cuadrado igual a cuadrado coseno al cuadrado. ¿Listo? Ya las elevé al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, paso 1, despejar el omega para acá. Paso 2, elevarlas al cuadrado, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es dividirlas. Perdón, vamos a sumarlas. Vamos a sumar esas dos ecuaciones. ¿Cómo se suman ecuaciones? Sumo lado izquierdo con lado izquierdo, lado derecho con lado derecho. ¿Listo? Pues sumamos. ¿Cómo nos quedan? Nos va a quedar x al cuadrado Aquí, más, aquí en paréntesis, b sobre omega al cuadrado. Ya le voy a quitar el tiempo porque aquí ya el tiempo va a desaparecer ahorita. ¿Listo? Igual, y aquí nos queda a cuadrado, lo podemos factorizar. ¿Factor común de quién? Del seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿no? ¿Listo? Ahí ya la sumé. Esta identidad de aquí es la única que no sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué es igual a eso? A uno, profe. a uno, profe. ¿Por qué se quitó el tiempo? Se quita el tiempo porque aquí esto nos da 1. ¿No? Siempre y cuando utilicemos el mismo tiempo, ¿no? Es decir, si el mismo tiempo que yo utilizo en X es el mismo tiempo que utilizo en velocidad, pues este ángulo va a ser el mismo y la identidad se cumple, ¿no? Y esto nos va a dar 1, que es la única identidad que no sabemos. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos x cuadrado más b sobre omega al cuadrado igual a cuadrado.
Y obtuvimos la ecuación que deseábamos. Esta ecuacioncita que tengo aquí me permite calcular posición si tengo velocidad, o velocidad si tengo posición, o si tengo posición y velocidad me permite despejar de pronto la amplitud o la velocidad angular, ¿cierto? Entonces ya es una ecuación que no requiere tiempo, ¿sí? Yo no necesito reemplazar aquí tiempo, siempre y cuando la posición y la velocidad estén en el mismo instante de tiempo, ¿sí? Entonces ahí lo podemos colocar. Entonces siempre y cuando que X y V estén en el mismo tiempo. Si están en tiempos diferentes, yo ya no la puedo aplicar. Que si la aplico, el resultado que obtenga va a estar erróneo, ¿sí? Entonces, esta posición y esta velocidad deben ser la posición y velocidad que lleva la partícula en un instante de tiempo determinado, en el mismo tiempo, ¿no? Ahora ustedes van a ir combinando 2 y 3 de igual manera, muchachos. A ver cómo les queda. Háganle pues. Combinando 2 y 3. Mismo procedimiento. Mismo procedimiento, van a ir combinando 2 y 3, muchachos. Háganle pues. Voy a configurar aquí una cosita para que no se apague la pantalla. Y mientras voy a ir a alcanzar un vasito con agua, muchachos, que ya se me resecó la garganta porque estamos para de práctica de clases. Entonces, van combinando 2 y 3 y al final me dicen cómo les quedó la ecuación. ¿Listo? Vale, pues ya vuelvo. Vuelvo en un minutito. A ver, ¿cómo quedó? Profe, ahí queda velocidad al cuadrado más la aceleración por la velocidad angular al cuadrado e igual a menos a al cuadrado. Por ahí. A ver, les debe quedar así. ¿Qué me quedó así? En medio así. Ah, sí, se me olvidaba la velocidad angular al cuadrado también. Me faltaba esa. Cuidado con el signo, ¿no? Recuerden que, bueno, la ecuación 2 y 3, la ecuación 3 está negativa, pero cuando la elevemos al cuadrado, el negativo desaparece, ¿no? Recuerden que menos por menos me da más. Entonces, al final me va a quedar aquí positivo, ¿no? Listo. Perfecto. Ahí quedó combinada 2 y 3. Y 1 y 3. Combinando 1 y 3. Combinando 1 y 3, esa ya la tenemos, ¿no? De hecho, cuando combinemos 1 y 3, debemos obtener esta que está aquí, que es la ecuación del movimiento armónico simple. Entonces, esta no la voy a hacer, la voy a poner ahí directamente, ¿no? Ahí está, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio, muchachos, para aplicar todo lo que hemos hecho hasta la clase de momento. Problemáticas. Listo. Entonces vamos copiando el enunciado, muchachos, que está ahí. ¿Listo? Vale, pues vamos copiando el enunciado. El que ya entienda cómo resolverlo, que está sencillito, es aplicar las fórmulas, lo va resolviendo de una vez. Profe, entonces cuando la aceleración es negativa, el desplazamiento es positivo. Ah, ya, listo. Sí, señor. Bueno, vamos a resolverlo rapidito, es un ejercicio sencillito, simplemente vamos a aplicar todas las fórmulas que hemos deducido, que hemos obtenido. ¿Listo? Entonces dice el ejercicio. Un oscilador consiste en un bloque atado a un resorte, es decir, que es un sistema masa-resorte,
nos dan la constante elástica. En este caso la constante elástica es de 400 newtons sobre metro. ¿De acuerdo? Y nos dicen, en cierto instante de tiempo, la velocidad y la aceleración del bloque son. Entonces nos están dando ahí otros dos términos. Importante que nos dicen que en cierto instante de tiempo, quiere decir que el tiempo es el mismo para los tres, ¿no? Entonces ahí tenemos la posición, la velocidad y la aceleración. En un instante de tiempo, no sabemos cuál, pero es el mismo tiempo para los tres. Y nos piden calcular la frecuencia de oscilación, que sería la frecuencia temporal, la masa del bloque y la amplitud que tiene el movimiento. ¿Listo? Vamos a solucionarlo ahí rápidamente. Solución. Entonces, la frecuencia, ¿cierto? Bueno, para hallar la frecuencia, ¿qué necesito? Frecuencia. El periodo. Para hallar la frecuencia puedo necesitar el periodo. Vamos a regresarnos por acá. Pues para hallar la frecuencia, esta que tenemos aquí, necesito conocer el periodo, ¿cierto? O conocer la constante y la masa, ¿cierto? Ya tenemos la constante porque la constante nos la da el ejercicio. Entonces tendríamos que calcular la masa o el periodo. ¿Listo? Bueno. ¿Qué conocemos del ejercicio? Conocemos la constante elástica y tengo posición, velocidad y aceleración en el mismo instante de tiempo. Quiere decir que puedo utilizar estas tres ecuaciones de acá, ¿no? Recuerden, estas se utilizan en el mismo instante de tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál usamos? Entonces, por ejemplo, esta de aquí. Posición y velocidad las tengo, pero no tengo la amplitud y tampoco tengo omega. Esta de aquí no me sirve. La siguiente, tengo velocidad y tengo aceleración, pero no tengo amplitud ni tengo omega. Esta de aquí tampoco me sirve porque tengo dos variables en la misma ecuación. ¿Cierto? Esta de aquí, tengo aceleración y posición. ¿Puedo despejar? A omega. Y si tengo omega o si despejo omega, me voy a regresar por aquí, ¿cierto? Si despejo omega, que tengo acá, ya tengo omega y tengo la constante elástica que me da el ejercicio, puedo hallar la masa. Si tengo la masa, puedo hallar la frecuencia. ¿Listo? Me hice entender cómo es la solución, ¿cierto? Vamos a hacerla. Entonces, vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a despejar, ¿no? Vamos a despejar la frecuencia angular. La voy a despejar de aquí, ¿no? ¿Cómo me queda? Frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de menos a de t sobre x, ¿no es cierto? Y vamos a sustituir ahí. Nos queda menos la aceleración, ¿cuánto nos dio? Nos da el ejercicio, menos 123 metros sobre segundo cuadrado sobre x, 0.1 metros, profe. 0.1 metros. ¿Cuánto nos dio? Ustedes que tienen ahí calculadora a la mano, ¿cuánto nos dio eso? $35.07. 35.07, 35.1. Radianes sobre segundo, profe. Radianes sobre segundo. ¿Sí? Importante las unidades, muchachos, no se coman las unidades. Pues ya tenemos la frecuencia angular. Dijimos que con la frecuencia angular podemos calcular a quién. La masa y la frecuencia, ¿no es cierto? Primero hallamos la frecuencia, que es lo que nos piden en el inciso A. Entonces, por tanto, la frecuencia, recordemos, es igual a omega sobre 2pi. ¿Cierto? Lo tenemos por aquí atrás. Es importante que todas esas ecuaciones las vayamos memorizando, ¿no? De aquí. El 2pi pasa a dividir. Nos queda omega sobre 2pi. Y pues nos quedó 35.1 radianes sobre segundo sobre 2pi. ¿Cuánto nos dio?
5.59, profe. Hertz. 5.6 Hz. Muy bien. Muy bien. Sencillito el inciso A. B. En el B nos piden calcular masa del bloque. Dijimos que la masa del bloque era sencilla de calcular cuando ya tuviésemos a omega, ¿no? Entonces simplemente es despejarla. Recuerden que omega es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Las ecuaciones hay que ir familiarizándolas. Y de ahí despejamos la masa. Entonces la masa nos va a quedar como K sobre omega cuadrado, ¿cierto? Y sustituimos. K nos la dio el ejercicio, son 400 newton sobre metro. Sobre omega al cuadrado, que sería 35.1 al cuadrado. ¿Cuánto nos dio la masa del bloque? 0.32. 0.32 kilogramos. Sencillo. Y C, amplitud. Entonces, para calcular la amplitud puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones que nos faltaban, ¿no? Esta ya la usamos. Entonces, me falta esta o esta. ¿Sí? Esta está un poquito más sencilla de utilizar, tiene menos variables, vamos a utilizar esta. ¿Sí? Entonces, simplemente reemplazamos ahí. Entonces, la amplitud va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más b cuadrado sobre omega cuadrado, ¿no? Y reemplazamos. Entonces, x cuadrado, 0.1 metros, más b, menos 13,6, sobre 35.1. Listo. ¿Dicen cuánto dio la amplitud? Profe, a mí me dio 0.40 metros. 0.4. 0.4 metros. Perfecto. Sencillito ahí el ejercicio. 2 minuticos ahí, muchachos, para que terminen de copiar y ya seguimos, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Estas tres ecuaciones se aplican? Dice que siempre que la posición y la velocidad estén en el mismo tiempo. Sí. ¿Y también la aceleración tiene que ser al mismo tiempo o solamente la posición y la velocidad? Bueno, en esta pues es solo posición y velocidad porque solo tiene posición y velocidad. En esta pues será velocidad y aceleración. Y en esta aceleración y posición. Entonces, en resumidas cuentas, las tres deben estar en el mismo tiempo para poder relacionarlas, ¿sí? Si no, no las puede utilizar. Ah, bueno, profe, sí, señor. ¿Listo? Profe, ahí todavía se puede calcular en qué tiempo fueron esos valores, ¿verdad? A ver. Bueno, en teoría no, porque no conocemos la fase inicial del movimiento. Claro. ¿Sí? Pues necesitamos esa fase inicial para poder conocerla, porque bueno, usted conoce la posición, ¿cierto? Ya tenemos la aceleración, perdón, la amplitud, ya tenemos la frecuencia angular. El tiempo sería lo que vendríamos a calcular, pero no conocemos la fase inicial del movimiento. Entonces la fase inicial nos limita. Por la fase inicial se calcula con condiciones iniciales y no nos están dando condiciones iniciales de tiempo aquí para poderla despejar. ¿Sí? Pues no podríamos calcular en este caso el tiempo en el cual fue dada estas tres valores. Bueno, aunque podemos hacerlo, pero a ver, despejo tiempo de aquí. Bueno, sí se puede hacer porque se establece un sistema 2×2, ¿no? Sí se puede hacer. Es un sistema 2×2, donde las variables son tiempo y fase inicial.
Bueno, ahí se hace largo, ¿no? De pronto el que quiera hacerlo de tareita lo puede hacer, ¿no? Digamos, de la velocidad despeja el tiempo y el tiempo lo reemplaza acá y le queda solo phi. Hay que ver si es sencillo despejar phi o no. Bueno, muchachos, ¿listo? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Duditas? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Sugerencias? ¿Todo claro de momento? Todo claro, profe. Bueno, entonces vamos a seguir. La página aquí. Y vamos a mirar algo importante, que son las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Bueno, ¿qué son las condiciones iniciales? ¿Para qué nos sirven? Las condiciones iniciales, y es importante resaltarlas, son dadas por los ejercicios o por los problemas. Dadas por los problemas o por los ejercicios que vamos a resolver. Es decir, el ejercicio nos debe otorgar una información inicial del Profe, problema que vamos a resolver. Dígame. una pregunta. ¿Un péndulo compuesto también sería un movimiento armónico simple? Sí, señor. Bajo ciertas condiciones, sí. Ah, listo. Importante tenerlo de las condiciones, ¿no? Que las condiciones son las que lo vuelven periódico. Bueno, entonces, retomando, las condiciones iniciales es información que me otorga un ejercicio acerca de un problema en particular, ¿no? Entonces me voy a traer de aquí el dibujito este para no volverlo a hacer. Que lo tenemos fresquito. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí. Listo. Entonces, este es el bosquejo de cómo es un movimiento de un sistema masa resorte. ¿Sí? Sabemos que para este sistema masa resorte ya encontramos tres ecuaciones importantes, que son la posición, ¿cierto? A seno de omega t más phi, la velocidad, por omega coseno de omega t más phi, y la aceleración, ¿no? Y ya las encontramos derivando directamente la posición, y la posición pues es la solución de la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Esas tres ya las encontramos. Bueno, recordar, esta es función de posición, esta me permite calcular la posición en cualquier tiempo, esta hace lo mismo pero con velocidad, y la última hace lo mismo con aceleración. Bueno, ahora, ¿para qué me sirven estas condiciones iniciales? Resulta que en esta ecuación de movimiento aparece este ángulo phi, ¿no? Que es el mismo ángulo phi, ¿no? Porque obviamente esta ecuación salió a derivar esta y esta salió a derivar esta. Entonces es este ángulo phi del movimiento. Ese ángulo phi que escribimos anteriormente lo denominamos fase inicial. ¿Sí? Voy a escribir aquí que se denomina fase inicial. Fase inicial. Llamamos phi, ¿no? ¿Para qué me sirve la fase inicial en un movimiento? Me sirve para diferenciar un movimiento de otro. ¿Sí? Me sirve para diferenciar un movimiento de otro. Supongamos dos movimientos. ¿Sí? Vamos a suponer dos movimientos de sistema masa resorte, obviamente, ¿no? Que se mueven entre A y menos A. Entonces vamos a suponer dos movimientos que ambos tengan la misma amplitud, ¿cierto? Es decir, digamos que los dos los desplazaron, no sé, 3 metros. ¿Listo? Tienen la misma amplitud. Y que ambos tengan la misma velocidad angular. No sé, digamos 5 radianes sobre segundo. ¿Listo? Entonces tenemos dos movimientos. Vamos a ubicarlos por aquí. Vemos que este es el movimiento 1. Y por acá tengo el movimiento 2. ¿Listo? Ambos tienen la misma amplitud, digamos de 3 metros, y la misma frecuencia angular. 5 radianes sobre segundo. ¿Sí? Lo mismo el de acá.
A simple vista, pues usted los ve y dice, bueno, estos movimientos son iguales. ¿Sí? Pero resulta que, vamos a suponer que este movimiento inició su recorrido acá. ¿Listo? Inició moviéndose a la derecha. Es decir, el movimiento, el recorrido que hace este movimiento es ir a la derecha, después hacer todo este recorrido a la izquierda, volver hacia él y bueno, repetirse, ¿cierto? Y resulta que el otro movimiento inició ahí mismo, ¿verdad? Pero inició moviéndose a la izquierda. Es decir, que el movimiento que hace este es ir hasta aquí, regresar y bueno, empezar a oscilar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que a pesar de que tienen la misma amplitud y tienen la misma frecuencia angular, ¿sí? Estos movimientos hacen recorridos totalmente diferentes, ¿no es cierto? Este se fue a la derecha, este se fue a la izquierda, ¿cierto? ¿Qué los diferenció? Los diferenció su velocidad. Aquí este tenía una velocidad positiva, este tenía una velocidad negativa, por lo tanto este empezó a recorrer a la derecha, este empezó a recorrer a la izquierda, ¿cierto? Entonces, ¿qué los diferenció? Los diferenció la condición inicial. A este se le otorgó una condición inicial de velocidad positiva, a este una condición inicial de velocidad negativa. Y resulta que entonces, si yo voy a describir la ecuación de posición, o velocidad o aceleración, cualquiera de las tres, ¿cierto? Pero yo me detengo en la de posición. Si yo voy a describir la función de posición para este y para este, ¿cierto? Como ambos tienen la misma amplitud y la misma frecuencia, pues la ecuación viene siendo igualita hasta aquí. Pero este ángulo de acá, que es la condición inicial o la fase inicial, me debe diferenciar el movimiento que inició aquí a la derecha del movimiento que inició a la izquierda, ¿cierto? O también, supongamos que no inició en ese punto a moverse, inició en otro. ¿Sí? Supongamos que inició a moverse, no sé, por aquí, a la derecha, ¿cierto? Ese movimiento tiene la misma amplitud y tiene la misma frecuencia angular, pero tiene un recorrido diferente a este. ¿Cierto? ¿Cómo hago entonces yo para describir o para escribir la ecuación de posición de cada uno de ellos, sabiendo que tienen la misma amplitud, la misma frecuencia, pero tienen recorridos diferentes? Entonces, lo único que me diferencia el movimiento 1 del movimiento 2 es la fase inicial. ¿Y esta fase inicial cómo la calculo? Con sus condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve la fase inicial? Pues me sirve para diferenciar un movimiento de otro, ¿cierto? Porque si tienen la misma amplitud y la misma frecuencia, yo puedo decir esos movimientos son iguales. Pero resulta que pueden estar haciendo recorridos totalmente diferentes. ¿Listo? ¿Me hice entender hasta aquí para qué me van a servir las condiciones iniciales, muchachos? Hasta el momento no la hemos aplicado, simplemente estoy explicando para qué me sirve. ¿Sí? Hasta el momento todo entendido, ¿sí? Sin duda. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces, resulta que cada ejercicio me va a dar condiciones iniciales diferentes, ¿cierto? Entonces ya va a depender del ejercicio como tal, como las aplico. Pero yo puedo, digamos, distinguir aquí en este dibujito, ¿cierto? 4 casos diferentes de condiciones iniciales, que los vamos a tomar como ejemplo para posteriormente aplicar condiciones de cualquier ejercicio. ¿Cuáles son las condiciones iniciales que tengo aquí diferentes, o los 4 casos diferentes que tengo? Tengo un posible movimiento que inicia su recorrido en A, ¿cierto? Inicia con velocidad 0, con aceleración máxima. Ese es uno. ¿Cuál es el otro? Un movimiento que inicia en menos A, con velocidad 0 y aceleración máxima positiva. ¿Cuál es el otro? Un movimiento que inicia en 0, ¿cierto? Con velocidad máxima positiva, aceleración 0, y el otro que inicia en el centro, pero con velocidad máxima negativa. Adicionalmente pueden haber infinitos casos, porque el movimiento puede iniciar en cualquier posición, ¿cierto? Ya dependerá del ejercicio que nos salga. Pero estos 4 casos nos van a ayudar o nos van a enseñar a aplicar esas condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar las condiciones iniciales en estos casos y después hacemos un ejercicio en el que apliquemos condiciones iniciales aleatorias. ¿Listo? Vamos a tomar caso 1. Por aquí. Caso 1. Movimiento que inicia en A. Movimiento que inicia en A. En X igual a A, ¿no?
Entonces vamos a mirar el movimiento que inició su recorrido aquí, ¿cierto? Obviamente como inició en el extremo, el recorrido de él va a ser a la izquierda, ¿cierto? ¿Cuáles son sus condiciones iniciales? Vamos a enumerarlas. X en 0. X cuando el tiempo vale 0 es A, ¿cierto? La velocidad en tiempo 0, ¿cuánto vale? Y la aceleración en el tiempo 0 es negativa, es menos A por omega al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que es la aceleración máxima. Vamos a regresar por aquí. Aquí la tenemos, ¿no? Aceleración máxima, pero negativa. Recuerden, cuando la posición es positiva, la aceleración debe ser negativa. Esas son las tres condiciones iniciales de mi movimiento, ¿cierto? Ahora, ¿cuál de estas condiciones es relevante? Pues si usted mira el movimiento que inicia en A y el movimiento que inicia en menos A, la condición de velocidad es la misma, ¿cierto? Si yo aplico la condición de velocidad, voy a obtener la misma fase inicial y no voy a obtener una ecuación que me diferencie el movimiento de acá con el movimiento de acá, porque bueno, tendríamos la misma amplitud, la misma frecuencia y la misma fase inicial, entonces me va a dar que este movimiento igual a este y no son iguales. ¿Cuál es la condición que sí es relevante? ¿La de posición o la de aceleración? Afortunadamente tengo las dos ecuaciones, tengo la de posición y la de aceleración, entonces yo puedo aplicarla en cualquiera de las dos. Solo aplicarla en la de posición, que es más sencillo, ¿no? Pero bueno, es también aplicable en la de aceleración. Entonces, ¿cuál condición es la relevante aquí? La de posición y la de aceleración, ¿cierto? Me va a permitir distinguir el movimiento que inicia en A del movimiento que inicia en menos A. ¿Listo? Entonces, ¿cuál vamos a aplicar? Vamos a aplicar la de posición. Si a usted le gusta aplicar la aceleración, aplica la de aceleración, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar estas que son las condiciones iniciales, recuerden. Estas son condiciones iniciales. ¿De dónde las vamos a aplicar? Vamos a aplicar la de posición, ¿cierto? Aplicando 1. Vamos a enumerarlas, ¿no? No las tengo numeradas. 1, 2, 3. Vamos a aplicar la condición 1. Obviamente la condición 1 es una condición de posición. ¿Dónde la aplico? Si es de posición, la aplico en posición, ¿cierto? Si fuese la de velocidad, la aplico en velocidad. Si fuese la de aceleración, la aplico en aceleración, ¿cierto? No puedo aplicar posición en velocidad porque me queda mal. Listo. Voy a aplicar la 1. Si a usted después le queda gustando, aplica la 3. ¿Listo? Aplicando la 1. Entonces, ¿qué dice la condición 1? Dice que cuando t vale 0, x vale a, ¿cierto? Entonces, cuando t valga 0, x vale a, ¿cierto? ¿Cómo nos quedó? Entonces, x vale a, nos quedaría a igual a seno de omega por 0 más phi. ¿Cierto? ¿Qué voy a despejar? Voy a despejar phi. ¿Cierto? Estamos despejando phi para ver cómo me diferencia este phi, un movimiento que inicia en A de un movimiento que inicia en menos A. Listo. Despejamos a phi. Entonces todo lo paso al otro lado. Este A pasa a dividir. A dividido entre A, 1, ¿no es cierto? Entonces me va quedando 1 igual al seno. Omega por 0, pues me va a dar 0, ¿cierto? Entonces me queda seno de phi. Por tanto, phi es igual al seno a la menos 1 de 1. Seno a la menos 1 de 1, muchachos, en radianes. ¿A cuánto equivale? Pi medio, profe. 90 Radianes. grados o pi medios en radianes, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué sucedió? En resumidas cuentas, un movimiento cuyo recorrido inicia en A, es decir, acá en el extremo, tiene una fase inicial de pi medios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago con esta fase? La voy a sustituir aquí, ¿no es cierto? Porque esta es la función de posición que estoy usando. Entonces, reemplazando en posición.
reemplazando en la función de posición. Entonces, ¿cómo me quedó la función de posición? Para el movimiento que inicia en A. ¿Sí? Me quedó x de t igual a A, que es un valor numérico. Si el problema fuese numérico, sería un valor numérico. Por seno de omega. Omega sería otro valor numérico. Por tiempo, recuerden que tiempo es la variable. Voy a ponerla en rojito nuevamente, que no me olvide. Más phi. ¿Y phi medio? Phi medio. Quiere decir que esta que tengo aquí es la función de posición para todo movimiento que inicie en ¿dónde? En A. Entonces, si a mí en el futuro me sale un ejercicio donde el movimiento inicia en A, yo arranco con esta función de posición. No voy a arrancar con esta. ¿Por qué no arranco con esta? Porque a esta le falta la fase inicial, ¿cierto? En cambio, esta ya tiene la fase inicial, pero esta solo aplica cuando el movimiento inicia en A. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Listo, ¿no? De igual manera lo pudimos haber hecho con la aceleración. Si alguien quiere hacerlo, lo hace con la aceleración. Pues ya hemos terminado el caso 1. Siempre que tenga un movimiento que inicie en la posición x igual a A, utilizo esta función de posición. ¿Listo? Siempre. Ahora, caso 2. Caso 2. El caso 2 va a ser el movimiento que inicia en menos A. ¿Cuáles serían las condiciones iniciales de ese movimiento que inicia en menos A? Ya las tenemos ahí anotaditas, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces, x en t0 igual a menos A, ¿no? Velocidad en t0, 0. Aceleración en t0, A por omega cuadrado. Vuelvo y les repito, cuando la posición es negativa, la aceleración es positiva. Cuando la posición es positiva, la aceleración es negativa. ¿Cierto? ¿Cuál vamos a aplicar? Pues podemos aplicar o la 1 o la 3. ¿Cierto? O la 1 o la 3. Cualquiera de las dos me sirve porque me diferencian a este movimiento de este de aquí. ¿Cierto? Vamos a volver a aplicar la 1. Me gusta más aplicar la 1 porque es más cortica. ¿Listo? Entonces, aplicando 1. Vamos a hacer la repetición de lo que hicimos en el anterior. Aplicando 1. Profe, si se aplica la 3, la fase inicial tiene que dar igual que aplicar la Tiene que 1. dar la misma. Sí, tiene que dar la misma. Solo que esta ya la aplicamos, por ejemplo, si lo hacemos en el anterior, esta la aplicamos es en la ecuación de aceleración. Entonces hay que aplicarla aquí en la de aceleración. No en la de velocidad, sino no en la de posición, sino en la de aceleración. ¿No? Es lo mismo aquí. Si aquí usted quiere aplicar la 3, la debe aplicar en la de aceleración. Entonces, aplicando 1. ¿Dónde la vamos a aplicar? Como esta es de posición, vuelvo a aplicar en posición. Si a usted le gustó la aceleración, aplica en aceleración. ¿Cómo queda? Entonces nos va a quedar, cuando t vale 0, x vale menos a. Entonces nos va a quedar menos a igual a seno de omega por 0. Sí. Uy, perdón, disculpe. Y despejamos nuevamente phi. Recuerden que estamos calculando el ángulo phi en cada condición para mirar cómo es que ese ángulo phi me diferencia un movimiento del otro. Entonces, omega por 0 pues nos va a dar 0. Menos a entre a me va a dar menos 1. Me queda menos 1 igual a seno de phi. Por tanto, phi es igual a seno a la menos 1 de menos 1. ¿Cuánto nos da eso en radianes? Menos pi medio, profe. Menos pi medio, ¿no? Listo. Ya tengo la fase inicial para el movimiento que inicia en menos a.
¿cierto? Si nos damos cuenta, pues es diferente a la fase inicial del movimiento que inicia en A, ¿cierto? Entonces esta nos dio negativa, la otra nos había dado positiva. Entonces, ¿cómo me queda la función de posición? Pues reemplazando en la posición. Es decir, reemplazamos en la posición como nos queda. Nos va a quedar x de t, ¿cierto? Igual a A, que sería un valor numérico dependiendo del problema, seno de omega, que también sería numérico dependiendo del problema, por tiempo, menos pi medios. Y ahí nos damos cuenta de que el ejercicio puede tener la misma amplitud, puede tener la misma frecuencia angular, pero si inician en posiciones diferentes, ¿cierto? Porque este inició en A, ¿no? Y este inició en menos A. Entonces, si inician en posiciones diferentes, la función de posición es diferente. ¿En qué se diferencian? En la fase inicial. ¿Cómo calculo la fase inicial? Con condiciones iniciales. ¿Listo? ¿Todos hasta aquí, muchachos? No, profe, no, señor. ¿Ninguna? ¿Lo entendido, muchachos? Si tienen dudas, pregunten, no les dé pena, no se queden con la duda. Y vamos copiando entonces, muchachos. Mientras voy a tomar lista. Entonces, curso es oxidaciones y ondas. Somos el grupo A, ¿cierto? Grupo A. Hoy estamos a 4, 7 estamos hoy. 7. Tema, movimiento armónico simple. C de Pamplona. Listo. Pues voy tomando lista mientras que ustedes copian, ¿vale? Humberto Acevedo. Presente, profe. Listo. Silvia Fernanda Álvarez. Presente, profe. Listo. Karen Rocío Ángel. Presente, profe. John David Ardila. Presente, profe. Listo. Jay Farney Ayala. Presente, profe. Florelis Caterín Barrera. Presente, profe. Jesús Andrés Camargo. Presente, profe. Juan Diego Cardoso. Presente, profesor. Erika Chona. Erika nota. Cristian Camilo Contreras. Presente. Germán Julián Daza. Presente. Edgar Erneider Duarte. Presente, profe. Edgar Fajardo. Presente, profe. Lady Fajardo. Presente. Javier Flores. Presente, profe. Juan Sebastián Gallo. Presente, profe. Rafael Andrés Gutiérrez. Rafael Andrés Gutiérrez. Gutiérrez no asistió y la clase pasada tampoco vino. Oscar Fabián Jiménez. Presente, profesor. Wilmer Uriel Martínez. Presente, profe. Listo. Edwin Fermín Montiel. Edwin Montiel. Edwin no está. Selena Alexandra. Selena. Celine. No está Celine. Profe.
Habla con Andrés Gutiérrez. Es que ¿Está? estaba en el computador, entonces quizás no me escuchaba. ¿O está durmiendo? No, yo estaba ahí presente. Y la clase pasada yo fui el que le escribí al interno por Teams, por el chat. Bueno, listo, pilas. Celín no Listo. está. Daniel Felipe Ortiz. Presente. Wilson Enrique Peñalosa. Wilson Peñalosa. Bueno, la clase tampoco vino. Acá tampoco vino. Listo. Kevin Edgardo Pérez. Presente, profe. Listo. Einer Joel Quiroz. Einer Joel Quiroz. Quiroz no asistió. Mateo Felipe Rivera. Presente, profe. Juan Sebastián Rivera. Presente, profesor. Jesús David Roa. Presente, profe. Diana Carolina Rodríguez. Presente, profesor. Winer Antonio Rojas. Presente, profe. Dairon Andrei Rojas. Presente. Jesús Alberto Rojas. Presente, profe. Ropero Fabián. Presente. Carlos Andrés Sánchez. Presente, profe. Daniela Toscano. Presente, profe. Hernán Camilo Vargas. Hernán Camilo. Presente, profesor. Listo. Fender Ancor Biafra. Presente. Juan Sebastián Villamizar. Presente. Y Giancarlo Villegas. Giancarlo Villegas. Listo, Giancarlo. Bueno, vamos a guardar. Profe, presente, Giancarlo Villegas. Profe, a mí me nombró. ¿Tu nombre, apellido? Mora. Mora. Celín, sí, Celín, yo te llamé y no estabas. Ah, es que acabé de entrar. ¿Y por qué acabaste de entrar? Pues son las 3:53. ¿Por eso la clase no era a las 2? Ay, profe, ¿a las 2? Claro que sí. Celín, Ay, entonces. por favor, Celín. Ay, entonces vi mal. Cuidado, revisa bien allá tu horario, Celín. Ay, bueno. Bueno. Listo. Profe, buenas tardes, disculpe. Dígame. Le habla Giancarlo. Lo que pasa es que yo tengo el internet un poco malo, entonces no sé si de pronto me alcanzó a escuchar. Giancarlo Villegas. Sí, señor. No lo había escuchado, pero listo, ya lo corregí acá. Listo. Ok, bueno, profe. Entonces, asistencias aquí. Semana 2. Esto es ondas. Vibraciones y ondas, grupo A. 1. Primera clase. Bueno, muchachos, estoy tomando lista porque me pidieron las listas por semanas y por clases. Nos están. Tienen vigiladísimos. Si no, no lo haría. Bueno, muchachos, como les decía, hasta aquí es todo por hoy. No sé si tengan dudas, muchachos, no sé qué les pareció la clase, la metodología. Así vamos a llevar todas las clases. Entonces les pregunto para ver si hay algo para cambiar. Muy dinámica, profe, y rápida para escribir. ¿Sí? Bien. Entonces. Sí, profe, todo muy bien. Profe, y de pronto en la clase así, lo que usted explicó y eso, ¿no lo puede, profe, enviar como PDF a Teams, profe? Para tenerlo como de material. Sí, por de pronto los compañeros que... Sí, que profe, por casualidad lo que se escribió en la clase, ¿usted no lo facilita? Eso, sí, profe, a Teams. Yo lo estoy subiendo en Moodle. En Teams no. En Moodle.
Ah, en Moodle, vale, profe. En Moodle. Pero Listo. no es para que después no copien, ¿no? Y empiezan a agarrar todo de allá no, y profe, vienen a no. casa y no copian ya. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿todo bien, muchachos?